Mundial 80-90, temporada 17, presenta Íconos de los 90, Desacados. Hola, ¿cómo está todo el mundo? Soy Darío de Desacados. El Símbolo. Hola amigos, yo soy Frank, el Símbolo. ¡Uepa! Machito Ponce. Hola, ¿qué tal, mis panas? Aquí mañana, 9 minutos en la República Argentina, un cielo completamente despejado, la verdad, un día espectacular aquí en Corrientes, 18 grados la temperatura. Bueno, uno que dice invierno, esto invierno, para Corrientes es invierno, 18 grados. Y la verdad que sí, una hermosa mañana como para poder disfrutar plenamente. A ver, quizás los temas muchas veces dan vueltas en algunas tónicas similares y hay otros que siempre tocamos porque terminamos en ellos, siempre, vamos terminando en ellos. Cuando pasan estas cuestiones climáticas donde decimos el tiempo ha cambiado, cambió, exceso de lluvias, carencia de lluvia, exceso de frío, carencia de frío, o exceso de calor, carencia de frío, como quieran verlo, siempre terminamos hablando de la cuestión ambiental. Siempre hablamos con la cuestión ambiental 5 minutos. Pero no sé si forma parte de la agenda pública como debería formar parte, pero cuando irrumpe con tanta energía, que uno por ahí dice, pero si esto es tan importante, ¿por qué no lo hablamos más seguido? Bueno, nosotros intentamos hablar bastante sobre este tema porque no creemos que es un tema importante. Siempre convocamos también a la gente de la Fundación Manos Verdes, aquí en Corrientes, Andrés Steinhauser. ¿Cómo te va, Andrés? Gracias por venir, muy amable con nosotros siempre, Andrés, y siempre pronuncio mal tu apellido, pero bueno, tu amabilidad llega hasta ese extremo. ¿Cómo ves todo este desarrollo? Digo, hay momentos que hubo en esta campaña nacional que se habló un poco, se habló, por ejemplo, del gasoducto. Algunos dicen que el gasoducto, la extracción del gas y la forma de extracción no es una energía para el futuro. Otros plantean que el litio y la forma de extracción del litio tampoco es algo bueno en sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Los dos son elementos finitos, o sea, en algún momento se terminan. Si hablamos de futuro, es mediano plazo. Claro. En los dos casos. Las reservas de gas son enormes en Vaca Muerta. Tiene sentido usarlas, pero tiene más sentido aprovechar otras formas de gas que se generan permanentemente por nuestra misma acción. La vez pasada estamos hablando del gas metano que se genera con los residuos. Aprovechar ese gas sería mucho más lógico, sostenible y con visión de futuro. En el tema del litio, el impacto ambiental es enorme y ahí ya me voy a meter en un problema. Sí, bastante importante. Digo, porque todos ven como las reservas de litio como el futuro económico. El tema de los autos eléctricos. Claro, las baterías del litio. Sí. La matriz energética de la mayoría de los países que usan autos eléctricos o que los impulsan sigue siendo en base a fósiles, a combustibles fósiles. Entonces, para cargar la batería del auto eléctrico estoy necesitando quemar gas o quemar petróleo, que no tiene ningún sentido. Uso un auto eléctrico, pero para cargarlo estoy quemando petróleo. Y aparte hice un daño fenomenal con el litio. A ver, vamos por parte. ¿Gas natural, Vaca Muerta, sirve o no sirve? En este momento sí. Corto plazo. ¿Cuánto es tu corto plazo? Hablan de 50 años. Pero sigue siendo corto plazo. 50 años.
Bueno, pero viste que somos cortoplacistas. Lo primero que te voy a decir es dentro de 50 años yo no voy a estar más, así que... Yo seguro que no, vos quizás. No. Pero uno está pensando en generaciones futuras. Claro. Está pensando en la humanidad como un órgano vivo, la humanidad entera, no cada individuo. O sea, entre todos los individuos formamos un órgano que es la humanidad. Y bueno. O sea que el gas natural tenemos para los próximos 50 años. El tema es cómo lo usamos en todo caso. Sí, ¿y por qué usarlo todo ahora? O sea, si vos, los noruegos, tienen muchísimo oro que no sacan, porque no lo necesitan, lo dejan ahí para próximas generaciones. Lo mismo, es una filosofía similar con el petróleo. Sus recursos los cuidan, los reservan para próximas generaciones. Por el futuro, el gas se puede llegar a usar para cualquier otra cosa. Pero nosotros queremos venderlo para sacar guita ya. Hay que ver, queremos venderlo porque necesitamos más elementos. Tenemos que ver, y esto tiene que ver con el ambiente en general, cuánto de todo lo que usamos necesitamos realmente. Tenemos que empezar a pensar distinto nuestra forma de vida. ¿Vos te estás queriendo meter en la ambición del ser humano? No, lo que yo te digo es, hablamos de plazos. En el corto plazo tenemos que ver cómo cambiamos nuestro estilo de vida en el mediano plazo para que exista a largo plazo, si no, no va a existir a largo plazo. Cambiar nuestro estilo de vida. Sí, definitivamente. No podemos seguir como estamos. Siempre digo, estamos a 340 en un tren y una pared adelante. Según, si no frenamos, nos la vamos a pegar. Y esto es en serio, o sea, lo estamos viendo y los que estamos trabajando en esto lo vemos preocupante y no entendemos cómo los demás no se preocupan. Y estoy hablando de todo nuestro estilo de vida. ¿Por qué crees que no se preocupan? Porque se preocupan de otros temas que consideran más inmediatos. Y lo que hablábamos recién, estás permanentemente recibiendo información superflua, permanentemente, cada uno de nosotros, sin pensar sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo vivimos, sobre qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Gas natural, bueno, recién me lo decías, el litio en sí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Digo, porque es una pregunta amplia, porque todos hablamos de el rédito económico que nos va a dar, que en realidad lo vamos a vender para que se hagan las baterías, porque la base fundamental para las baterías, por ejemplo, los autos eléctricos, por ejemplo, la batería de los celulares, absolutamente es un elemento fundamental. Ahora, la extracción de eso, ¿cómo es el proceso? ¿Es una cuestión tan sencilla? ¿Va a dañar nuestro ambiente? ¿Cómo es? Impacta el ambiente. Como cualquier minería, no es solo el litio, como cualquier minería, como cualquier explotación que hacemos. Sí, o sea, no quiero escaparme del tema del litio, pero no lo veo distinto que cualquier otra minería que estemos haciendo. Y no solo minería, deforestación, todo lo que estamos haciendo porque consideramos que necesitamos otro celular nuevo, necesitamos un auto nuevo. Todo impacta y nos quita recursos que a esta altura ya se puede medir hasta cuándo nos alcanza y los plazos son cortos. Cualquier minería tiene un gran consumo de agua. Entiendo que la mayoría, no soy especialista en minería, pero la mayoría sí tiene un gran consumo de agua, el litio también. El litio también. Sí. ¿La Argentina está en condiciones de hacer una planificación respecto a sus recursos naturales? Debiera hacerlo. Bueno, yo como periodista te tendría que decir, me estás evadiendo hermosamente la respuesta. Es que no, vos la diste antes. Dijiste, necesitamos el litio para tener plata y simplemente lo sacamos. O estamos empezando a sacarlo. Extrayéndolo. No estamos planificando. Debiéramos hacerlo.
La urgencia es un principal enemigo de lo importante en este caso. La urgencia económica no nos permite tener esa planificación que, por ejemplo, tienen los noruegos. Los noruegos llevan muchos años de bonanza, llamémoslo así. Y nosotros nos equivocamos en el transcurso del tiempo y eso nos llevó ahora a una situación de pegar manotazos de ahogado. Necesitamos esto ya porque estamos quebrados. La realidad es que el país está quebrado, estamos mal. Entonces tratamos de resolverlo con lo que haya a mano y bueno, al mismo tiempo debiéramos estar planificando, decir, bueno, está bien, pongámonos este salvavidas, pero en 10 años que hacemos, en 20 qué, y en 40, y hacia dónde estamos yendo como país, como sociedad. 20 años atrás me decían, estamos en 2023, 20 años atrás me decían, vienen por el agua. Vienen por el agua, vienen por los litios, vienen por Vaca Muerta, vienen por algo. O en realidad no es una cuestión geopolítica como para decir vienen por... Nosotros permitimos que se lo lleven. Vienen, no sé, somos nosotros los que estamos trabajando, exportando, llevando. El tema de hace 20 años del agua era de esteros y ahí hay discusiones importantes. El acuífero guaraní, que Uruguay tiene esa situación de que están perforando los acuíferos y se están quedando sin agua. Veamos, es independiente uno del otro. Están por un lado perforando el acuífero, que va a traer problemas en el mediano a largo plazo, y por otro lado están con déficit hídrico. ¿Vienen por el agua? Sí, hay seguramente intereses alrededor del agua. Pero somos nosotros los que definimos qué hacemos y qué no. Esa planificación, eso no lo veo yo en la discusión. Pues yo veo hoy discusiones internas, intestinas, entre uno que se quiere y el otro que no se quiere, pero ese tipo de discusiones yo no la veo. No están, y es un tema en el que debiéramos ponernos de acuerdo todos, más allá de colores políticos y egos momentáneos. Ese sí es un tema en el que tenemos que juntarnos todos los que de alguna manera tomamos decisiones en alguna dirección. El año pasado hubo un encuentro que me pareció muy trascendente en Buenos Aires, de los alcaldes de todo el mundo, gran parte del mundo en realidad, en Buenos Aires, para hablar de este tipo de cuestiones. Y se comenzó a hablar y se habló mucho de bonos verdes. ¿Eso tiene un desarrollo, tuvo un avance, un crecimiento, especialmente en épocas de crisis o no? Sí, en otros países se implementa. Y tiene un mercado, pero es de alguna manera pagar por hacer un daño. O sea, funciona, hay lugares donde funciona y funciona bien. Lo que tenemos que ver es si realmente no podemos evitar el daño. O sea, el bono verde es una industria que emite exceso de carbono, compra un bono de alguien que sostiene un bosque. Eso ya es positivo. Hay alguien que sostiene un bosque, no lo depreda y igual tiene una renta por el espacio. Lo que tendríamos que ver es si o es más caro el bono o las industrias son más conscientes del daño que son más cuidadosas en cuanto a su planificación para evitar el daño. Sí, pero ahí viene la famosa discusión del tema de la rentabilidad. La rentabilidad y el beneficio que supuestamente otorgan dando empleo. ¿Qué hago con eso? La rentabilidad no siempre está afectada. Esto tiene que ver con la economía circular, que el martes va a haber acá un congreso o una exposición sobre este tema. ¿El martes acá en qué lugar? En Cini, en el auditorio. El auditorio Julián Cini. ¿Quién viene? Está organizado por el vicegobernador y Ministerio de Coordinación. Y van a haber por lo que yo entendí, va a haber distintos paneles y exposiciones. Y entonces, economía circular, si uno piensa mejor las cosas desde un principio,
causa menos daño. Entonces ya no tenemos un problema de renta, sino que incluso puede llegar a tener más renta. Es cuestión de pensarlo y planificarlo desde un principio. Pensar siempre, cuando yo estoy diseñando un producto, desde el momento del diseño, ¿qué voy a hacer con todos sus componentes una vez que terminó la vida útil? Entonces no haces daño, y a su vez esos componentes que en vez de terminar en la basura terminan siendo parte de otro producto, de otra cadena productiva o de la misma, vas a tener un ahorro. Entonces, vas a tener mayor beneficio. Estoy pensando en la madera, porque todo lo que me está diciendo me hace acordar al proceso de la madera, que en la industrialización de la madera en Corrientes, que por ejemplo se utiliza también para hacer las plantas de biomasa. Es un poco, ese es el eje. Esa es una idea. Sí. Utilizar así todo. ¿Se puede utilizar todo el producto, todos los productos? Supongo que todo no, pero sí la mayor parte. ¿Son convocadas la gente que está en este rubro a la hora de la discusión con los candidatos? Estoy hablando de una elección a presidente. ¿Son convocados como para decir, señores, qué hay que hacer con esto? ¿O ni siquiera...? ¿Que se dedica a este rubro que estamos hablando? El rubro ambiental en sí. Sí, en realidad está desde hace algún tiempo en la agenda de todos los políticos. Te diría que hace unos 15 años estaba en la agenda en las 2 semanas antes de las elecciones. Claro. Se me hace que era en esa época más que nada como para congraciarse con los jóvenes, como para poder ponerse modernos. Era el voto joven que claro. se estaba buscando. Desde hace ya un tiempo bastante, 6, 7 años, que nosotros lo notamos, pues nosotros nos convocan. Lo tomaron en serio, y no solo nos convocan con las elecciones, sino que estamos todos los días trabajando con políticos acerca de políticas públicas y cómo resolver situaciones en particular. Ya concretamente tenemos esta situación, cómo la resolvemos y cómo planificamos para que se resuelva en el futuro. O sea, ya no es un tema de agenda política circunstancial de elección, sino que esta parte de la agenda política... Sí, de gestión, sí. La agenda de la gestión en sí. Sí, porque lo que pienso es que también muchas veces se simplifica la cuestión ambiental a cuestiones cuando, por ejemplo, hay un cambio climático, ¿no? Cuando se nota, por ejemplo, mayores días de calor o cadencia de lluvias, o cuestiones de esas, pero cuando hablamos de lo ambiental hablamos de todo, por ejemplo, con los residuos urbanos. Esa es una discusión que por momentos aparece y desaparece, pero que ese es uno de los grandes temas. ¿A dónde va nuestra basura? Sí, y ahí te diría que están trabajando la mayoría de los municipios en forma permanente, no solo en elecciones, la mayoría. Y ahí hay 2 temas. Uno es los municipios, y te hablo de todo Corrientes, están trabajando desde hace tiempo en forma constante ese tema. El tema central es que cada uno de nosotros, cada individuo es responsable. No es que yo saco la basura y ya, pues se ocupa el municipio. Nosotros tenemos que cuidar eso. Arranca con no generar el residuo. Caso sencillo, uno habla de los plásticos de un solo uso. Lo primero que se me ocurre es la bolsa en la que me llevo los tomates del supermercado. Yo soy el que define que es de un solo uso. Yo, personalmente, tengo todas esas bolsas adentro de la bolsa de tela. Cuando voy al supermercado, la bolsa que usé la semana pasada y la semana anterior, meto los mismos tomates. En la misma bolsa meto los tomates. Entonces dejo de ser un plástico de un solo uso, el mismo del que se define como plástico de un solo uso. Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestras costumbres, nuestra forma de ser. Hay que organizarse un poco, nada más, es lo que te decía antes, pensar lo que estás haciendo, ser consciente de lo que haces. Siempre una frase de Juan Domingo Perón que me agrada, que dice: la organización vence al tiempo. Y es un poco esto lo que estamos hablando. La organización vence al tiempo, no, pero como frase en sí, me parece que en lo simbólico trae mucho todo esto. Sí. Porque yo he visto cambios. A ver, por ejemplo, yo era chico y las bolsas de residuos te lo daba cualquiera, cualquier negocio te lo daba. Bueno, hemos visto en los últimos 20 años que
que te las venden, entonces no es que tenés tan sencillo. También he visto en los últimos años una suerte de avance sobre algo que nunca entendí, una cuestión cultural de dos cosas. Primero es el arrojar en una esquina, en cualquier esquina, la basura, los basurales. Y lo otro, quemar la basura. Dos cosas que nunca entendí por qué se hace, pero siempre me dijeron por cuestiones culturales. Eso por lo menos ha mostrado un avance, hemos tenido algún tipo de avance, me parece. Sí, nosotros trabajamos muy fuerte el verano pasado en una campaña, posiblemente la viste, los carteles de alto el fuego en todos lados, claro. en las calles, por un tema de salud y por un tema del impacto, digamos, el salud humana e impacto ambiental. Quemar la basura, eso es altamente tóxico, o sea, es muy cancerígeno. La quema de plásticos, sobre esto trabajamos mucho, claro. Es altamente cancerígeno. Y en tiempos de seca, como tuvimos en Corrientes, se les va el fuego. Sí. Por las raíces se va y aparece se va. 30 metros y ya no lo atajás y se quemó la provincia. Por eso trabajamos tanto ese tema, no quememos basura, por las dos razones. Siempre pregunto, ¿las nuevas generaciones son las que más entienden esto? Son más permeables, pero lo entienden todos. Son más permeables y son más abiertos al recibirlo. Están más dispuestos a cambiar sus hábitos. Lo entienden todos. Las nuevas generaciones, especialmente los chicos, no tienen las deformaciones de hábitos y ya lo toman como hábito, lo incorporan. Los que somos mayores nos cuesta más cambiar el hábito. Entendemos perfectamente la problemática, pero nos cuesta más cambiar el hábito. Sí. Sobre eso trabajamos también. También los mayores somos muchas veces más conservadores, es decir, siempre se hizo así y nunca pasó nada, pero en realidad también tenemos que entender que sí está pasando. Sí, por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Sí, esa es un poco la explicación. La verdad que es muy interesante escucharte, me quedé también con lo de James Cameron. Me imagino que habrás visto cuando estuvo aquí en la Argentina, en una semana estuvo y armó una revolución, porque en una nota en el diario El País de España sacó criticando a quien hoy es candidato a vicepresidente de la Nación, Gerardo Morales, como que él se vio entrampado, pero que él es una de las personas que está muy involucrada en esto, y él está en contra de la extracción del litio. Ese fue uno de los puntos distintivos hace un par de meses atrás, que también fue utilizado un poquito nada más en la campaña. Yo me imaginaba que iba a ser mucho más, pero todo lo del litio no deja de ser un gran tema de discusión, como decís. Bueno, ¿qué hacemos? Porque sacar lo urgente es una cosa, pero usarlo como un recurso estratégico, ese es el desafío que tenemos, porque eso nos lleva a pensar hacia adelante, ¿no? Sí, yo más que el impacto ambiental y demás, pensemos, tenemos litio, somos de los pocos países que lo tienen, aprovechémoslo bien, veamos hacia dónde vamos con ese litio que en realidad tiene un costo altísimo ambiental. Lo tenemos, tiene un costo altísimo extraerlo en la forma que, con las tecnologías que hoy en día disponemos para sintetizarlo, digamos, para que sea de uso industrial. Aprovechémoslo en una forma inteligente y no lo regalemos. Yo empezaría pensándolo así. Sí, es la clave absolutamente de todo. Andrés, gracias por venir. Como siempre, un gusto verte y la verdad que es interesante poder dialogar contigo sobre esta clase de temas que tanto nos impactan. Gracias, que tengas buen domingo. Igualmente. Gracias. Nosotros nos reencontramos el domingo que viene, como siempre en este espacio de radio y televisión, Algo por Decir, de 11 a 11:30. Gracias.
Buen Día, de lunes a viernes desde las 7:30. De la mano de Marcos Mendoza te vas a enterar de todo lo que pasa en la región, con móviles en vivo y flashes informativos. Buen Día.